Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de inglés. Hoy tengo un tema muy interesante. Voy a compartir por acá pantalla de una vez para que comencemos con estas tres palabras que me escribieron y me dijeron, Alejo, ¿qué hacemos con estas tres palabras? O sea, no sabemos cómo se pronuncian. Primero vamos a empezar a definirlas y luego miramos la pronunciación, ¿vale? Ok, la primera de ellas es coser. Es el verbo coser con stitches, con puntadas, el verbo coser. El segundo, que ven ustedes por ahí, es el verbo sembrar. Es el verbo sembrar. Y el tercero es el pasado de sí, es decir, vi. Yo vi una película, por ejemplo. Yo vi una persona. Todos sabemos que ver en inglés se dice sí. Bueno, también se dice look y otras palabras, pero normalmente lo conocemos como sí, ¿verdad? S-E-E, sí. Pero el pasado sería este que vemos acá. ¿Ok? Ahora, lo que tenemos que entender es la pronunciación. Y para hablar de pronunciación, vamos a dividirlo en dos grupos. El primer grupo serían las dos primeras palabras, es decir, coser y sembrar. Y esas dos primeras palabras las vamos a pronunciar igual que esta palabrita, este conector que tenemos acá, que es para decir y entonces, por lo tanto, que es simplemente decir so, so, como cuando yo estoy diciendo, bueno, I was there, so, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, ¿cómo decimos coser? Coser con hilo y aguja. En inglés lo decimos so, so. ¿Y cómo decimos sembrar en inglés? Lo decimos de la misma manera. So, so. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia en la tercera entonces? Que el pasado de ver, el pasado de sí, se pronuncia so, so. ¿Ok? Miren la diferencia. Las dos primeras es so, haciendo una OU, so. Mientras que la tercera es so, seca, ahí sin ninguna U, solamente la O, so. ¿Ok? Entonces, volvamos a hacer desde el principio. ¿Cómo se dice coser en inglés? So, so. ¿Cómo se dice sembrar en inglés? Decimos so, so. ¿Y cómo se dice vi en inglés? So, so. ¿Ok? Ahora, tenemos que tener en cuenta cómo se dicen en pasado. Las dos primeras, obviamente, son regulares, son verbos regulares. Por ende, para decir yo cosí mi pantalón o yo sembré unas semillas, pues voy a decirlo con la ed. Y como so vibra, que es algo que ya les expliqué en alguna clase, cómo saber si vibran o no, cómo vibran, entonces le vamos a agregar el ed y va a sonar como una d. Entonces vamos a decir sewed, sewed. ¿Cómo se dice cosí? Sewed. ¿Cómo se dice sembré? Sowed. Esta pues obviamente ya es el pasado de ver, entonces el pasado de ver es saw, saw. Sin embargo, yo sé que muchos de ustedes están preguntándose por la película. Alejo, pero nosotros vimos una película en donde por ahí partían gente y salía un muñequito con una máscara en un triciclo, una película muy, muy famosa que se llamaba Saw. Pues realmente no se llamaba V, sino que es este aparato que usamos para cortar cosas, como una motosierra o como una sierra. Sierra se dice saw, saw, ¿ok? Saw. Y ese sí tiene un pasado regular. Sawed, sawed, sawed. Yo corté el árbol, I sawed the tree. Yo no puedo decir I cut the tree porque cut sería cortarlo con tijeras y pues no vas a cortar un árbol con tijeras. Entonces en ese caso vamos a decir sawed. Sod. ¿Ok? Vamos a ver entonces un par de ejemplos con los verbos como lo hemos visto. ¿Ok? Entonces, my mother and my sister sew costumes for Halloween. My mother and my sister
sew costumes for Halloween, que quiere decir mi hermana y mi mamá cosen trajes o disfraces para Halloween. ¿Ok? My grandparents still sow seeds at their farm. Como quien dice, mis abuelos aún siembran semillas en su granja. My grandparents still sow seeds at their farm. Y la última, yo vi una película anoche. I saw. I saw a movie last night. I saw a movie last night. Entonces, es así de sencillo para que lo tengan muy en cuenta. Recuerden, simplemente vamos a decir esas tres palabras de esa manera para que nos suene muy bien en inglés y no tengamos ningún tipo de problema. Vamos a verlos nuevamente rápidamente para que nos quede claro. Entonces, como decimos, aquí está, me voy a devolver. ¿Cómo decimos coser en inglés? Vamos a decir sew, sew. ¿Cómo vamos a decir sembrar en inglés? Sow, sow. ¿Y cómo voy a decir vi en inglés? Saw. I saw. I saw a UFO. Vi un ovni. I saw a UFO. No vas a decir I saw a UFO porque sería como que o lo sembraste o lo cosiste y obviamente no hiciste ninguna de las dos. Espero que te haya quedado muy, muy claro esto. Tengo muchísimos videos más para explicarte algunas palabras que pueden ser confusas en pronunciación. Te lo voy a dejar por aquí para que los veas y desde luego invitarte a que te suscribas a este canal para que aprendamos inglés de forma muy divertida. All right? I'll see you later, my friends.